Para construir el histograma y el polígono de frecuencia de una tabla de frecuencia para datos agrupados, es muy sencillo. Recordemos que el histograma, definición tenemos que es un gráfico estadístico que permite la representación de datos agrupados. Se construye mediante barras unidas cuya altura corresponde a la frecuencia de cada intervalo. La base de cada barra es proporcional al intervalo. Miren que hay unas pautas para construir, unos pasos para construir este histograma. Primero debemos trazar dos ejes coordenados, el horizontal, donde se ubican los extremos de cada intervalo, y la magnitud correspondiente. Trazamos también un eje vertical, donde se ubican las frecuencias correspondientes. Y el último paso, pues muy sencillo, es sobre cada intervalo en el eje horizontal se construye un rectángulo, cuya altura corresponda a la frecuencia dada. ¿Listo? Entonces miremos aquí un ejemplo con esta tabla de frecuencia. Solamente me voy a guiar de la altura, en este caso que serían las clases, y me voy a guiar con la frecuencia absoluta. Esas son las dos únicas columnas que necesito para construir mi histograma. Trazamos el eje horizontal. ¿Listo? Nuestro eje horizontal que va a tener como nombre altura en centímetros, ya que allí vamos a representar cada una de las clases que tenemos en esta tabla de frecuencia. ¿Listo? Y en el eje vertical vamos a nombrarlo con la frecuencia absoluta, o puede ser la cantidad de personas. En este caso, como tengo el título de frecuencia, coloco frecuencia, pero si tuviese la cantidad de personas, hubiese colocado la cantidad de personas que allí aparece. ¿Listo? Eso es dependiendo del nombre que tenga la tabla. Entonces, ¿qué hacemos? En el eje horizontal voy a marcar, en este caso yo cada 3 cuadritos de mi cuaderno, yo voy a marcar una rayita. ¿Listo? Voy a hacer esas marcaciones allí. ¿Ok? ¿Por qué? Analicen que cada una de esas divisiones tienen la misma longitud. ¿Listo? Tienen la misma amplitud. Es importante que tengan la misma amplitud para que nuestros histogramas queden del mismo ancho. Es importante eso. Entonces, ¿qué hacemos? Estos datos que están aquí, estos valores de las alturas, las vamos a ubicar aquí, en ese eje horizontal, en cada una de las rayitas que marcamos. Entonces coloco la primera 140, que llega hasta el 145. ¿Cuál es la característica aquí importante, chicos? Que este 145 no se vuelve a repetir. Se coloca solamente el que sigue, 150. Después el que le sigue a 150 sería 155. Luego coloco el que le sigue a 155, que sería 160. El que le sigue sería 165. Y terminamos en 170. ¿Vale? Entonces miren allí cómo quedan marcadas nuestras clases en el eje horizontal, ¿sí? En las alturas. ¿Sí? Ahora en nuestro eje vertical, en el eje Y, vamos a marcar también, vamos a colocar los números, las frecuencias, de tal manera que el número mayor que aparece en la frecuencia quede evidenciado aquí, en cada una de las marcas que voy a colocar. ¿Okay? Entonces es importante que el número mayor, que en este caso que es 16, es el número mínimo que debe aparecer aquí en nuestro eje vertical. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a marcar cada rayita, voy a colocarla de 2 en 2. ¿Listo? Yo voy a manejar esa escala, es la que más me conviene en ese caso. ¿Listo? Entonces coloco 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Fíjense que el 16 es la frecuencia mayor. Y debe estar. Yo puedo colocar otro número, sería 18. ¿Vale? Es importante que la frecuencia mayor aparezca aquí. ¿Qué procedemos a hacer ahora? Entonces yo miro la primera frecuencia absoluta, que es 8. ¿Listo? Que tengo 8 personas que miden entre 140 y 145. Entonces yo me ubico aquí en 140, 145 y voy a trazar un rectángulo, ¿listo? Que vaya de 140 a 145 y que coincida con la frecuencia absoluta 8, ¿vale?
Lo mismo hago con la segunda clase, que está de 145 a 150. En este caso tengo 10 personas. Es decir, que me debe llegar el histograma hasta el número 10. Y así, con el 16, tengo 16 personas que miden entre 150 y 155. Lo llevo hasta 16. ¿Listo? Lo mismo hago de 155 a 160. Miren, tengo 14 personas. Lo mismo hago de 160 a 165. Tengo 10 personas. Y finalmente tengo el último rectángulo que llega hasta la frecuencia número 2. Los que van desde 165 a 170. Allí tengo ya construido mi histograma, esas barras. Fíjense que esas barras quedan unidas. Es importante esa característica, ¿vale? A diferencia de los diagramas de barras, los histogramas están unidos, ya porque estamos manejando datos agrupados. Para el polígono de frecuencia, nosotros tenemos que es un diagrama de líneas que se obtiene al unir los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos del histograma correspondiente. Es necesario tener en cuenta dos intervalos adicionales, uno anterior al primer intervalo y otro posterior al último, con frecuencia cero. ¿Cómo así? Listo, miren, en este caso tenemos que es un diagrama de líneas, ¿ok? Y necesitamos puntos. Entonces aquí, antes de iniciar nuestros intervalos, aquí hay un espacio, ese lo vamos a tomar como el intervalo adicional. En ese intervalo adicional aquí, yo voy a colocar un punto medio, observen, listo. Entonces yo también voy a ubicar un punto medio en la siguiente clase. Ese punto medio, recordemos que corresponde, en este caso, ese punto corresponde a esta marca de clase, 142,5. Ese punto medio lo voy a colocar en la parte superior de ese rectángulo. Miren, lo coloco allí. Lo mismo, el siguiente punto medio para el siguiente histograma lo coloco arriba. También lo coloco arriba. Y así voy colocando los puntos medios. Pilas que deben ser los puntos medios. Nada de colocarlo en un extremo. Tiene que ser en todo el centro. ¿Ok? Entonces, ahí los coloco. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta, chicos? Al final, yo voy a colocar de manera adicional otro intervalo. Ya sabemos que como la amplitud es 5, el siguiente intervalo sería de 170 a 175. Yo voy a colocar un punto aquí, ¿vale? De frecuencia 0. Miren que está allí sobre el eje X. ¿Por qué? Porque ahora voy a proceder a unir con mi regla cada uno de esos puntos que están en la parte superior. Es importante iniciar desde el eje horizontal, desde el eje X, iniciar y llegar hasta el punto. Yo también puedo iniciarlo desde el origen, desde aquí. No importa, listo. Tienes esas dos formas para iniciar. Después sigues uniendo los puntos. Miren, unen cada uno de los puntos, ojo que son los puntos centro, ¿ok? En las bases superiores de cada histograma. Y terminamos en el eje X, en ese punto adicional que nosotros colocamos, ¿ok? Y miren, ahí yo tengo mi polígono de frecuencia. Eso es muy sencillo de realizar. También, para resaltar, necesariamente no necesito, observen, yo no necesito tener el histograma dibujado para construir mi polígono de frecuencia. Yo simplemente, ¿qué necesito? Yo simplemente necesito las marcas de clase y la frecuencia. Miren que la primera marca de clase, que sería 142.5, que es este punto que está aquí, debe coincidir con la frecuencia que sería 8. Y así voy haciendo con cada marca de clase, miren. Y así me queda el polígono de frecuencia sin utilizar los histogramas. Espero que hayan podido repasar y comprender nuevamente ese tema de los histogramas, polígonos de frecuencia. El Señor les bendiga. Muchos éxitos.